¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Bienvenidos a su clase de economía, ¿ya? Previamente vamos a dedicar unos 15 minutos inicialmente para hacer algunos ajustes, ¿no? A la evaluación y también para tomarle su examen oral de todas las semanas. Ya de esta a la siguiente vamos a empezar a evaluar ya de manera virtual con preguntas tipo, preguntas de eco, lecturas, ya, y eso va a permitir una situación un poco más estabilizadora en la evaluación, ¿ya? En primer lugar, en todas las clases yo siempre tengo a mi lado el registro con el cual vamos evaluando la participación de ustedes y también la evaluación oral. Lo que sí quería decirles era en relación al cumplimiento de tareas, ¿ya? En caso ustedes manden su tarea en el horario que no está definido, que es de 5 a 9 de la noche de los días jueves, o sea, así como ayer. Yo ayer a las 9 de la noche y un minuto abrí el correo y estaban todas las tareas que habían sido seleccionadas por la memoria del correo. Todas esas tareas han sido ya calificadas, ¿no? Por ejemplo, Adriano está presente. Adriano Tineo, buenos días. Presente, profesor, Ya. maestro. La señorita Fernanda, por ejemplo, le he puesto 18 a su tarea, ¿ya? Lo que yo evalúo es básicamente cómo han resumido el tema que se les ha pedido. ¿Sobre qué fue la tarea, señorita? ¿Cuál fue el tema? Eh, Ventajas y desventajas de la división De la de... división del trabajo. Una tarea Ajá. precisa que la pueden hacer en menos de 5 minutos, ¿no es cierto? Teniendo obviamente factores favorables y factores negativos a la hora que la división del trabajo se aplica, ¿no? El mozo de una pollería va a ser mozo durante mucho tiempo, pero si lo mandamos a hacer el cajero, ¿no? Creo que va a terminar demorar en adaptarse a ser cajero. Y si a la cajera la mandamos a atender las mesas, no lo va a hacer con tanta eficiencia como lo haría el mozo. Entonces, es muy importante que eso lo hayan investigado. Pero, por ejemplo, hay algunos alumnos que han mandado la tarea antes de las 5, ¿no? O en todo caso, después de las 9. Incluso hay uno que lo ha mandado hace 20 minutos, ¿ya? Ese tipo de tarea que ustedes mandan en días distintos y horas distintas, evidentemente no está permitido, ¿ya? Evidentemente no está permitido porque eso significa, naturalmente, pues un perjuicio al orden que tenemos que desarrollar dentro de la clase, ¿no? Todo eso evidentemente está ya marcado. Por ejemplo, Arroyo no ha presentado tarea, o si la presentó fue fuera de la hora indicada. Cordero, aparte que faltó la clase pasada, no ha presentado tarea. Entonces, yo simplemente voy sumando estos parámetros como la inasistencia, la falta de tareas, y al final, cuando vean su promedio, ahí es una situación ya diferente, ¿no? Don Nacimiento tampoco hace tareas, ¿no? Hay dos tareas que no ha cumplido hasta el momento, de las que he revisado. Ya, Ingaluque, Liñán, Mancilla, el alumno Moreno Romero, ¿qué más? Samillán, Sánchez, Sandíbal, ya, la alumna Yesu tampoco tiene la tarea de esta semana. Jara, Marín y Núñez, ¿ya? Son los alumnos que no han cumplido, pero sí lo ha hecho más o menos el 75% del aula. Entonces, todavía quedan tres tareas más durante el bimestre, ¿ya? Entonces, esas tareas que vamos a dejar a partir de hoy día van a ser tareas un poco más, más de, no tanto de contenido, ¿no? Porque no queremos revisar un testamento, sino va a ser de investigación concreta de un concepto, ¿ya? Eso va a ser determinante para, a su vez, poder trabajarles lo relacionado, ¿no? A la idea, ¿no? Fundamental. Ya, listo. Bueno, entonces, bajo esa premisa, vamos a empezar a trabajarles algunos puntos en relación al tema. ¿Ya? Hoy día vamos a tocar un tema que se llama la teoría del capital. Ya hemos estudiado la naturaleza, el trabajo, ahora viene el capital, luego vendrá la empresa, esa es la secuencia que vamos a seguir para estudiar los factores de la producción. ¿Ya?
A ver, vamos a empezar a evaluar ya algunos conceptos ya relacionados con la clase anterior, ¿ya? El alumno que yo llamo, por favor, prende su micro. En caso tenga algún problema técnico, ¿no? Falta audio, lo escribe, ¿ya? Y será considerado. Pero si no contesta, significa de que el alumno tiene 0, porque está en la sala, está en el tema, está enlazado, pero no desea o no le interesa contestar, ¿ya? Entonces, todo está enlazado acá, ¿ya? A ver, vamos a empezar a ver con Capillo, una alumna que ya ha participado 2 veces y le he puesto unos puntos ahí. Capillo Frisia. Frisia. Buenos días, Buenos días. profesor. Buenos días, señorita. A ver, la semana pasada estudiamos ¿qué capítulo? ¿Cuál fue el punto principal que se estudió? El ciclo económico. ¿Perdón? Fue el ciclo económico que vimos en la clase anterior. Se estudió primero el ciclo económico y luego estudiamos el tema del empleo, ¿no? O sea, estudiamos algo sobre la población, ¿te acuerdas? Económicamente. Sí, sobre la estructura de la población que tenía como referencia el trabajo. La población en edad de trabajar, en edad de no trabajar, exacto. La población económicamente activa, la población económicamente inactiva, ¿no? Los adecuadamente empleados, los subempleados, los desempleados, los tipos de desempleo. Todo eso hemos visto la anterior semana. Yo te voy a preguntar acerca del ciclo económico, ¿ya? En caso no sepas o no tengas una respuesta, me indicas y automáticamente ponemos tu nota. Tenemos que evaluar porque son bastantes alumnos, ¿ya? A ver, el ciclo económico tiene 6 etapas, ¿no? Tiene 6 fases. ¿Podrías mencionarme esas 6 fases de las que te acuerdas? Pero eso sí, en orden, ¿ah? Porque el ciclo es un proceso, es una variación, digamos, recurrente, pero no periódica, pero que está ordenada. Sus etapas son cima, expansión, el auge, la crisis y la recesión y la depresión. Muy bien. O sea, ahí hay 6 etapas, ¿no? La cima que has mencionado es con S, ¿no? Porque también hay cima con C, ¿no? Dice, llego a la cima del cielo, o sea, está llegando al punto más alto, pero la cima con S significa el infierno, ¿no? Significa el hoyo donde la economía puede haber caído, ¿cierto? Muy bien. Está bien, perfecto. Nada más, eso es todo, ¿ya? Perfecto, muy bien. Creí que iba a preguntar definición. No, bueno, gracias. Mamita, el examen oral, y quiero que me vayan conociendo, yo también lo hago así de manera presencial, me interesa no la memoria, sino el criterio del alumno, ¿ya? Lo concreto. Cuando el alumno empieza a decir, bueno, profesor, como usted dice, voy a responderle, porque toda pregunta hay que responder. Y mi respuesta va a ser en base a lo que usted, o sea, me empieza a meter pan con floro y eso evidentemente no funciona, es concreto. Si no sabes, lo dices y obviamente tienes tu nota, ¿no? Que no podemos perder tiempo, ¿ya? A ver, muy bien. A ver, el alumno Chuquillanqui Díaz, Antonio Sebastián. Buenos días, maestro. A ver, un ratito, pero antes de seguir. Ingaluque Fiestas, dice el profesor, le acabo de mandar mi tarea porque se me olvidó. No te digo nada porque hay mucha gente, ¿ya? Por favor, simplemente tu tarea no es aceptada, ¿ya? 5 a 9, o'clock, sí o sí, nada más. Antes ni después no se te va a aceptar, ni se te va a mandar un correo diciendo, por favor, preséntala. Hay un alumno de 5º año, que ya obviamente lo voy a retirar más tarde, que me ha mandado su tarea a las 3 de la mañana. O sea, a esa hora me voy a levantar a revisarla, ¿no? Increíble, pero el Perú es así, ¿ya? Por favor, a ver, Chuquillanqui, ¿dónde estás? Ya, repórtate. Ya, a ver, papá, bueno. En el ciclo económico que ha mencionado tu compañera, ¿no? Ella ha mencionado la cima, estábamos en el infierno, de ahí empezamos a recuperarnos, ¿no? Empezó la expansión, llegamos digamos, al auge, ¿no? Digamos, al punto más alto, a la cima. Luego la economía empezó a tener problemas, desequilibrios, empezó la crisis, luego viene la recesión y la depresión. Hoy, la economía peruana, estamos 3 de julio del año 2020, hoy la economía peruana, ¿en qué fase del ciclo económico se encuentra?
Recesión. Ya es una recesión. La pregunta es, si este gobierno, por ejemplo, no toma las medidas, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que el virus lo creó Vizcarra, ¿no? ¿Sí o no? Pero si Vizcarra se vuelve un virus, ¿no? No combatiendo al otro virus, entonces la situación se va a complicar. Y parece que las medidas que se han tomado, evidentemente, no son las más adecuadas, ¿no? Para empezar, nos hemos enterado, ¿no? Y es una decepción de todos los que éramos lovers, los que éramos fanáticos de esa ministra, ¿no? Por su forma de hablar, por el convencimiento que tenía. Parece que la ministra de Economía solo llegó a ser bachiller en economía, ¿no? Por ahí que ha estudiado en Harvard, pero no tiene el grado de licenciada en economía. O sea, de repente estamos en manos de... Es como que un doctor te va a operar y te dice que está estudiando medicina. O sea, todavía no es doctor, pues, ¿no? Está igualito, ¿no? Ese es un esquema que está pasando en el país. Ya, recesión. Dime, papá, ¿qué pasaría si la recesión no es controlada? ¿Qué pasa si la recesión, por ejemplo, no es combatida por, digamos, las medidas del gobierno, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? Crisis. No, la crisis ya está. Mm, Por ejemplo, la recesión, ¿en qué se está manifestando? A ver, mm, ¿qué está pasando ahorita en las calles? Tú ves el noticiero y el 90% de las noticias son los asaltos. Ambulante. Claro, hay más ambulantes, hay más delincuencia, ¿no? Esas son las Sí. consecuencias que trae pues, una recesión, ¿no? Una persona que hoy no tiene trabajo y no lo encuentra, que lo sigue buscando y nunca ha robado, lo está pensando dos veces, ¿no? Porque las tripas llaman y si las tripas llaman, el hambre gana y te va a obligar a cometer actos que van contra la ley, ¿no? Esa es una realidad. O sea, la recesión, si no se controla, puede convertirse en una depresión, ¿no? O sea, puede llegar a deprimir la economía y tú sabes que cuando la gente está deprimida psicológicamente puede cometer locuras y la locura económica sería llegar pues a la catástrofe social. Mira, hay un dato que da el Banco Mundial. El Banco Mundial es un organismo internacional creado después de la Segunda Guerra Mundial que dice que el Perú va a ser el país que va a sufrir la peor recesión de América Latina. O sea, de todos los países que van a ser afectados, porque todos van a estar fregados, Argentina, Brasil, México, Ecuador, Paraguay, todos, el Perú va a ser el país que va a tener la recesión más brutal. Se cree que va a llegar al 15% hacia abajo, o sea, menos 15, ¿no? O sea, nos vamos al hoyo de la producción. Ese es un problema, ¿ya? Está bien, hijo, está bien, no hay problema. ¿Tu apellido era? Chuquillanqui. Chuquillanqui, muy bien. A ver, Chuquillanqui, a ver, vámonos al norte chico. A ver, ¿dónde está Huanchaco, Villanueva? Huanchaco, Fariana. Maestro, buenos días. Buenos días, ya antes vi que levantaste la mano, querías participar. Ahora te voy a cambiar la versión, ¿ya? Hay una idea sobre las variables que hemos visto del ciclo económico que dice que hay variables que son procíclicas, ¿te acuerdas? Hay variables que Sí. son anticíclicas y hay variables que son acíclicas, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa bien concreta que la vas a ver en los próximos meses o las próximas semanas. Que no te quepa la duda que dentro de unos días, quizás a fines de julio, vas a ver un comercial de la tienda, a ver, Ripley, ¿no? De la tienda Ripley, que va a decir, este 27 de julio cierra puertas general. Toda la ropa de invierno con el 80% de descuento. Me fascina Ripley, ¿no? O sea, va a llegarse a una situación de que la ropa de invierno, ya que estamos en pleno invierno, va a empezar a rematarse a un precio muy, muy ralo, ¿no? Muy bajo. ¿Cómo se le llama a esa variable en donde tú produces y no vendes, ¿no? ¿Cómo se le llama a esos productos que no se logran, digamos, comercializar? Tienen un nombre. Técnicamente tiene un nombre. Anticíclicas. Se le llama stocks, ¿no? Son anticíclicas. Ya, o stocks o inventarios. Sí, bueno. ¿Ya? Stocks o Sí, inventarios. Por eso dicen liquidación de stocks, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿los stocks son variables procíclicas o anticíclicas? Anticíclicas.
Claro, ¿por qué? Porque está en relación Porque, inversa al ciclo económico. ajá, Cuando el ciclo está en expansión, o sea, la economía está subiendo, ¿no? Los stocks van bajando, porque los todo se stocks vende. bajan. Sí, Cuando la economía está en recesión exacto. como ahorita, entonces los stocks empiezan a Suben, incrementarse. expandirse. Ya te has enterado, tú Sí, sabes que en el mercado de las tiendas estas que venden ropa, ¿cómo se llama? Por departamento le dicen, ¿no? Artefactos, venden de todo. Por ejemplo, los competidores, ¿quiénes son? Son Ripley, el otro es Saga Falabella, Oishle, ¿no? Oesle, y el otro es el que lleva el nombre de una ciudad que es la capital de Francia, ¿no? París, que acá le dicen los guachapos París, ¿no? Es París nomás. Ya los chilenos han anunciado que la tienda París está quebrada, o sea, no soportan más, no han soportado la crisis de estos así 3 meses, ¿no? Ya París se va a retirar del Perú. Solamente va a quedar la tienda Metro y la tienda Ujú. Wong, porque es una especie de sociedad anónima, Cencosud se llama la empresa, ¿no? O sea, mira, la crisis lo que ha generado que una empresa como París Sí. ya se vaya al cementerio y mucha gente quede desempleada, ¿no? Ya, muy bien, entonces, está bien. Lo importante es que hayas enfrentado la pregunta, ¿no? A pesar que no has respondido mucho, pero se ve que tienes el concepto indicado. Muy bien, gracias. A ver, perfecto. A ver, ¿dónde está Vilca Yulisa? Vilca Yulisa, Buenos días. buenos días. A ver, una preguntita, ¿ya? Bien concreta, no palabree mucho, de frente, ¿ya? ¿Qué viene a ser la PEA? Bien fácil, ¿ah? Población económicamente activa. Claro, la población económicamente activa, ya está muy bien, población económicamente activa. Hasta ahí estamos bien, o sea, me has dado el significado de la sigla, ¿no? Pero, ¿qué es en sí? O sea, ¿cómo la defines? Mm, Baja tu audio, por favor, ya estás escuchando Estudio 92, ¿ya? Con el Cholo Mena, ¿ya? Bájala, por favor, el audio. Ya, a ver, Yulisa, ¿cuál es la definición de PEA? ¿Cómo está conceptualizada? es Ya. No, está bien, si no puedes, normal, no se te va a obligar, pero hay un resultado, pues, ¿no? Ya, está bien, perfecto. Muy bien. A ver, vamos a... Hay un alumno, a ver, Don Nacimiento Castro, Carlos. ¿Quién es? ¿Que no ha hecho la tarea? Buenos días, maestro. Buenos días. A ver, amigo, prende tu micro, por favor, ¿ya? Una pregunta concreta. Tú has estado en la clase pasada, así que eso lo puedes entender. Mira, vamos a ayudar y la respuesta que debió dar la señorita Yulisa, ¿no? La PEA es la población económicamente activa, son las personas que están en edad de trabajar, ¿no es cierto? Y pueden estar ocupados o pueden estar desocupados, ¿no? Aunque vamos a ver ahora a quiénes se llaman desocupados. Una pregunta, hijo. ¿Desde qué edad se considera a la población en edad de trabajar? A partir de los 18 años. De los 18 años. Está confundiendo ciudadanía con edad de trabajar. No sé, entonces, profesor. Ya, está bien, perfecto, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Hay un efecto, pues, de hecho, ¿no? ¿Listo? A ver, Ferro, Stephanie. Sí, maestro. Ya, la misma pregunta que le hice a tu compañero. ¿A partir de qué edad se consideran en edad de trabajar? 14 años Muy bien, ¿hasta qué edad? hasta cuando eres mayor de edad. Hasta que es mayor de edad, o sea que 4 años nomás tienen para trabajar. No, hasta los 60 y algo. Creo. 60 y algo, pero nadie tiene 60 y 65. algo, ¿no? Es hasta los 65 años. Ajá. Porque es la edad máxima en que la persona pasa pues a mejor vida laboral, ¿no? A ver, Valeria Valentín. Valeria Valentina, ¿no? ¿Tu apellido cuál Maestro, es? buenos días. Hola, hijita, ¿cuál es tu apellido? Rodríguez Pama.
Rodríguez, Poma, Valeria, Valentina. A ver, una pregunta bien fácil, ya dentro de esa definición que hemos dado. Hay un grupo de personas que están en edad de trabajar, o sea, tienen 14 hasta 65 años, pero no están consideradas en la población económicamente activa. A ese grupo de personas se le llama la PEI, ¿no? O sea, la población económicamente inactiva. ¿Quiénes la integran? ¿Te acuerdas? O sea, tienen 14 años o más, pero ¿quiénes la van a integrar? No están económicamente activos. ¿Tú qué edad tienes, por ejemplo? Yo tengo 15. 15, o sea, ya estás en la población en edad de trabajar, pero sin embargo, no estás buscando trabajo, menos aún estás trabajando. Entonces, tú eres parte de esa población. ¿Me dejo entender? Los estudiantes Sí. que están en una dependencia económica, no se han emancipado, son parte de esa población. También están ahí los religiosos, ¿no? Y hay un conjunto de personas, a ver, Capillo. A ver, nuevamente prende tu micro, Capillo. Buenos días, Teneo. A ver, ya, muy bien. Veo que ya te puse nota, creo, pero podemos seguir subiendo. Tienes que estoquearte de notas, ¿ya? Porque mientras más stock de notas tengas, puedes mejorar tu rendimiento. A ver, la pregunta es esta. Hay un grupo de personas que le llaman el desempleo oculto, ¿no? ¿A quiénes se llaman desempleados ocultos? Disculpe, profesor, no le escuché muy bien. ¿Qué me dijo? Repito la pregunta. Hay un desempleo que le llaman desempleo oculto, porque hay dos tipos de desempleo, el oculto y el abierto. Abierto significa que yo busco chamba, yo busco trabajo, pero no lo encuentro, ¿no? Porque, bueno, me han despedido, ¿no? Me han botado del colegio y estoy buscando trabajo en otro colegio y no lo encuentro. Eso se llama desempleo oculto. No, perdón, es abierto. En cambio, el desempleo oculto no. El desempleo oculto significa que la persona tiene capacidad de trabajar, ¿no? Tiene la actitud de trabajar, la actitud con P, o sea, las capacidades, evidentemente, pero que no salen a buscar empleo. Simplemente porque, bueno, dicen que la vida les va bien, que todo le cae del cielo, su religión se lo prohíbe, ¿no? Y todo lo demás, ¿ya? A ver, interesante, ¿ah? Ah, profesor, ¿usted dijo culto o oculto? Porque no le entendí muy bien. Oculto. Desempleo Ya. oculto o disfrazado también le llaman, ¿ya? A ver, pregunta para, a ver, Valenzuela, Joaquín. Buenos Joaquín días. Valenzuela, Buenos días, maestro. buenos días. A ver, la pregunta es, hay un grupo de personas que le llaman adecuadamente empleados, que ahorita, por ejemplo, en la población económicamente activa han bajado bastante. Hay mucha gente que estaba adecuadamente empleada y ahora está subempleada. Por ejemplo, yo tenía una sobrina que era jefa de ventas de una tienda de París, de esa tienda que acaba de quebrar. Hoy la han dejado en la calle, ¿no? Ya la liquidaron, está pensando ya poner su puesto de caldo de gallina en la calle, ¿no? O comprarse una combi. Porque el Perú va a terminar en esa economía chicha, en esa economía informal. Entonces, ¿a quiénes se llaman adecuadamente empleados? A los que desempeñan más horas y, ¿Ya? y tienen buenos ingresos. Cubren su canasta familiar, ¿no? Cubren su canasta básica, se dice, ¿no? Está bien, papá, no hay problema. Muy bien. A ver, me han hablado mucho de este muchacho que es el que responde bastante. A ver, por acá lo tengo. Perdón, disculpen, es Pinedo, Ninosca, Pamela. Sí, profesor. Pamela Pinedo, a ver, te voy a hacer una pregunta, ¿ya? Porque la vez pasada respondiste bien, vamos a ver, ¿ya? A tu tarea te he puesto 18, por si acaso, ¿ya? O sea, tienes buena tarea, así que vamos a Sí, maestro. corroborarla. A ver, hijita, dime, ¿a quiénes se llaman subempleados? ¿A quiénes se les considera personas subempleadas dentro de la definición de la PEA? A los subempleados, A ver, ya, no hay problema, no hay problema.
Siempre hay que decir, profe, paso de largo, como lo hizo Don Nacimiento, ¿no? Él siempre pasa de largo. A ver, Cuno Villaverde, habla. Profesor, Cuno, maestro, son aquellos que trabajan pero no lo han estudiado para eso. ya, hay un grupo de personas que están... Cuno Villaverde es la que está hablando. ¿Cuno? Sí. Ah, ya, perfecto. O sea, son las personas que tienen un trabajo, pero por lo general no reciben el ingreso que cubra su canasta, ¿no? O en su defecto están de manera invisible trabajando, ¿no? O sea, imagínate un ingeniero de sistemas que esté, pues, administrando una sala de juegos, ¿no? O sea, que cobre 3 soles por la hora para jugar Dota 2, ¿no? Ese tipo, pues, debería estar diseñando máquinas, ¿no? Ensamblando computadoras, pero está en un trabajo que no le corresponde, ¿verdad? Bueno, esa es la forma en que vamos a trabajar ya de manera permanente. Así que, ya Capillo, baja la mano, ya, por favor, ya está bien, ya te puse tus 2 puntos, gracias. Vamos entonces a trabajar ya con nuestro temita, ya, y compartir nuestra pantalla, ¿ya? A ver. Vamos a nuestro tema, ¿ya? Ahí está. Vamos a hacer el capital, porque el maestro que les habla quiere formar buenos ciudadanos hacia ustedes, ¿no? Vamos a ver entonces esta primera, hoy se movió ahí la pantalla, ¿no? Vamos a ver qué es el capital como factor de producción, ¿no? ¿Qué representa el capital dentro de la actividad económica? Muchachos, siempre cuando nosotros definimos capital, hay muchas concepciones populares, hay concepciones tradicionales, hay concepciones también, digamos, científicas para definir capital. Yo voy a combinar las dos, ¿no? El común de la gente llama capital al dinero. Dice, no tengo capital porque no tengo dinero, ¿no? 2 señoras están entrando al casino a jugar y una pregunta, oye, ¿tu amiga no ha venido? No, porque no tiene capital para jugar. O sea, creen que el dinero que lleva para perder es capital. Y eso es falso, porque el capital no es en sí el dinero. El dinero es una forma de representar el capital en el sentido monetario, pues en el sentido nominal, ¿no? Un banco, por ejemplo, me presta, a ver, 100.000 soles. Ahora el gobierno está dando préstamos para que las microempresas, ¿no?, puedan reactivarse, para que las microempresas puedan, digamos, ¿no?, salir al mercado a recuperarse de la crisis económica. Y con esos 100.000 soles, probablemente compre yo máquinas, ¿no? Compre yo, de repente alquilo un nuevo local, compre materias primas para empezar a producir, empezar a trabajar. Ahí el dinero sí es capital porque se está orientando a comprar medios de producción. Entonces, te das cuenta, no siempre la palabra capital asócialo al dinero. Capital es un término que viene desde la época, ¿no?, digamos, de la antigüedad, viene, por ejemplo, del derecho romano, ¿no? Los romanos, por ejemplo, hablaban del caput, ¿no? Caput, latín, significa cabeza, cabeza de ganado, ¿no? Cuando una persona tenía 10, 20 cabezas de ganado, decían, tiene capital. Entonces, la palabra capital la asociamos siempre a la cabeza, o sea, lo que va primero, lo que es más importante. Por ejemplo, la ciudad más importante de un país, ¿qué es? La capital, ¿no es cierto? El dinero que la empresa se presta de un banco para empezar un negocio, dicen, es el capital, ¿no? El capital de trabajo. En el derecho penal, la sanción que se le da a un homicida, a un violador, es la pena de muerte, ¿no? La pena capital. Entonces, la palabra capital la asociamos siempre a lo que destaca, ¿no? A lo que va encabezando o lo más importante. Pero, en general, vamos a hacer la siguiente definición, ¿ya? El capital son recursos heterogéneos, ¿ya? O sea, es una riqueza que puede ser artificial, puede ser una riqueza modificada por el hombre, pero que está orientada a generar nuevas riquezas. O sea, cuando una riqueza genera nuevas riquezas, me dejo entender, eso se conoce con el nombre de capital. Ahora, ¿por qué se le llama heterogéneo? Porque tiene diversas modalidades. El capital va a tener diversas presentaciones. Por ejemplo, se puede hablar
de un capital financiero, ¿no? ¿Qué cosa es un capital financiero? Viene a ser la reunión, la fusión del capital de los bancos y el capital de las industrias, ¿no? Por lo general, en nuestro país, los banqueros, o sea, el dueño del Banco de Crédito, el dueño de Scotiabank, el dueño del banco BBVA, antes se llamaba Continental, el Interbank, por ejemplo, también es un banco importante. Esos banqueros generalmente también son dueños de las empresas más grandes que hay en el país, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del Grupo Gloria, ¿no? El Grupo Gloria es el grupo más poderoso a nivel industrial que hay en el Perú. La leche, produce cemento, y ellos son accionistas, por ejemplo, del banco Scotiabank, ¿no? O de repente has escuchado hablar de Papayón, Don Belisario, China Walk, Cineplanet, Real Plaza, Oesle, Inca Pharma, Mi Pharma, ¿no? Todo ese conjunto de empresas pertenecen a Interbank, y Interbank también tiene un dueño. Entonces, por lo general, las grandes industrias, los grandes comercios están unidos al capital bancario, y eso le llaman el capital financiero. ¿Te das cuenta? Mira cómo vamos construyendo la definición. O de repente podemos hablar de un capital técnico, ¿no? Capital técnico se le llama al conjunto de medios que permiten elevar la productividad del hombre, ¿no? Por ejemplo, yo antes pescaba simplemente al tanteo, ¿no? Echaba el anzuelo y sacaba las especies del mar. Pero si mando pescadores con equipo de buceo, por ejemplo, podemos ubicar una mayor cantidad de especies para poder producir. Entonces, el capital técnico va mejorando el rendimiento del hombre, ¿no es cierto? Al final, el capital sirve para mejorar la productividad del hombre, ¿no es cierto? Y podemos hablar también de un capital humano. Hoy se habla de capital humano en todos los grandes, digamos, foros de los presidentes, de los investigadores a nivel mundial. Hay un personaje que ustedes deben conocer y conocemos todos por el Facebook, que es Mark Zuckerberg, es el dueño de Facebook. Ese jovencito es multimillonario. Y Mark Zuckerberg hace 4 años estuvo en el Perú, invitado con Obama, con el presidente de Rusia, vinieron al Perú a una conferencia, y Zuckerberg decía que la única forma para que nuestro país, que en ese tiempo era pues la economía más sólida de América Latina, éramos la más sólida, pueda desarrollarse, era a través del capital humano, ¿no? Porque el capital humano, según Zuckerberg, no es en sí la persona ni las personas, sino es la preparación de las personas. Mientras las personas estén mejor preparadas, se desarrollen con especialización y se capaciten, se califiquen como mano de obra, mayor productividad va a tener el trabajo, ¿no? Eso se llama capital humano. Por ejemplo, los profesores, ¿no? Su mayoría hemos tenido que mejorar nuestros conocimientos, por ejemplo, en computación para poder hacer esta clase, ¿no? Yo hace 3 meses esta clase no la pude haber hecho porque no conocía mucho este sistema de enseñanza. Entonces, es evidente que las metodologías hacen que los capitales sean importantes en la vida del hombre, ¿no? Bueno, ahora, genéricamente, hemos dicho que el capital es la riqueza que genera nuevas riquezas. Entonces, ¿qué cosa es riqueza? Esa es la pregunta que hacemos. La riqueza, muchachos, viene a ser un conjunto de valores de uso, ¿ya? El conjunto de valores de uso que tiene una sociedad se conoce como riqueza. Puede ser una riqueza humana, puede ser una riqueza artificial, ¿no? Creada por el hombre. Por ejemplo, un televisor es una riqueza que el hombre crea, ¿no es cierto? El hombre también es una riqueza humana, propiamente. Puede ser una riqueza natural, ¿no? Por ejemplo, una laguna que provee de agua al campesino, ¿no es cierto? Es una riqueza natural. O sea, ese conjunto de valores de uso se conoce como riqueza. Pero cuidado, miren lo que dice los cuadritos ahí, ¿no? Todo capital es una riqueza. O sea, todo capital es un valor de uso. Pero no toda riqueza va a ser un capital. Profesor, ya me confundió. ¿Cómo es eso de que el capital es una riqueza, pero no toda riqueza es capital? Es que para que la riqueza se vuelva capital, debe cumplir con 2 requisitos. Primero, que esa riqueza genere nuevos productos, ¿no? O sea, se vaya aumentando la riqueza material. O en su defecto, que esa riqueza, ¿no es cierto?, genere ingresos al dueño, le genere ingresos al propietario. A ver, voy a poner un par de ejemplos y luego interactuamos, ¿ya? Y vamos aumentando puntaje, sobre todo los que están mal traten de participar, ¿ya? A ver, voy a poner un ejemplo.
Una pregunta, ¿una refrigeradora puede ser considerada riqueza? La respuesta es sí. Mientras funcione, mientras congele los alimentos, mientras nos sirva para nuestra limonada heladita, la refrigeradora evidentemente es una riqueza. Ahora pregunta, ¿la refrigeradora será capital? No. La respuesta es no necesariamente. Porque imagínate que la refrigeradora la utilicemos solamente en la casa, para que la señora o nosotros disfrutemos el valor de uso de la refrigeradora. Evidentemente no es un capital, porque no nos genera nada. Solamente nos genera una satisfacción a nuestro bienestar. Pero ¿qué pasaría si la señora, la mamá, por ejemplo, llega enero y dice, a partir de ahora, no me toquen la refrigeradora porque voy a poner mi negocio de marcianos, ¿no? Voy a vender marcianos y voy a vender gelatina heladita. Por lo tanto, ¿la refrigeradora se convirtió en capital? Sí, porque le genera ganancias. A ver, Le genera ganancias. ¿por qué ya es un capital? Porque al usar la refrigeradora para vender marcianos y gelatinas, ¿Ya? adquiere dinero y así Adquiere puede, ingresos, así es, ¿no? esa es una base. Ingresos. Claro. A ver, Bexabe, tú misma eres, te subo 2 puntos. ¿Cuál es tu apellido? Dime, perdón. Uno. 1. A ver, ya, vamos a ver, ya te puse una nota de 2 puntos más para que llegues a 20, ¿ya? Pero quiero que me respondas esto. A ver, dime, por ejemplo, ¿la casa en la que vives es propia o alquilada? Es propia. Es propia, ya, muy bien. ¿Esa casa en este momento se puede considerar capital o solo es una riqueza? Solo es una riqueza. Dice habilitar edición, pongan en su PowerPoint. Ya, ¿por qué no se nota bien? No, o sea, cuando... A ver. No, retroceda más. Hoy no me estás trabajando bien, ¿no? Sí. Ya, no hay problema. Pero siempre arribita dice habilitar edición, pone habilitar edición. A ver, estábamos en, ya, decíamos la casa. Si la casa, por ejemplo, la utilizas para, digamos, generar una satisfacción en tu vivienda, obviamente no se puede considerar un capital, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿cuándo será capital? Cuando comience a alquilar habitaciones. Ya, cuando ya genera una renta, pues no genera al propietario le genera un ingreso, ¿no? Evidentemente. Ahí ya se puede considerar como una forma de capital. Ya, muy bien, perfecto. Ahora, vamos a la pregunta fundamental, ¿no? ¿De qué manera se puede formar capital, ¿no? O sea, ¿cuál es digamos, la razón principal por la cual el capital se puede generar? Para esto existen 3 mecanismos, ¿no? En primer lugar, se exploran y se van a explotar los recursos naturales, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, exploto un recurso natural, voy a tener una materia prima. Y esa materia prima, evidentemente, me va a dar un medio de producción posterior. Por ejemplo, si yo me dedico a la tala de árboles, voy a tener madera. Y con esa madera puedo hacer, por ejemplo, no sé, pues una mesa para que trabaje el carpintero. Por lo tanto, ya el recurso natural ha sido un medio para generar capital. O de repente voy a la pesca, saco un atún, ¿no? Ese atún lo proceso en la industria, hago una conserva y con esa conserva vendo comida, entonces ya el atún me ha servido como un medio de producción. Por lo tanto, es evidente que ahí se está generando, pues, la exploración y explotación de recursos naturales. Esa es la primera forma en que el capital se puede constituir, ¿ya? Ahora, ¿cómo se forma el capital? El capital se va a generar a través también del ahorro, ¿no? Porque el ahorro es la riqueza que no se ha consumido. Cuando tú tienes un ingreso no consumido, ese diferencial se llama el ahorro. ¿Me dejo entender? Ese ahorro te va a permitir generar inversión, porque los ahorros se van a ir al sistema financiero, se van a ir al sistema bancario, y el sistema bancario te lo va a reproducir para que sigas, ¿no?, generando capital material. Nosotros vamos a un banco a pedir un préstamo, pero lo que el banco nos está prestando no es dinero del banco, es dinero de los ahorristas, ¿no? Y gracias a ese dinero se puede generar el capital posterior, ¿no? Bueno, y la tercera forma en que el capital se genera, ¿ya?, es a través, esto es muy importante, ¿ya?, es a través del excedente económico, ¿no? Es a través de la acumulación, ¿no es cierto?, de utilidades que no se han repartido. Porque la pregunta es,
Si un capitalista, ¿no? Si un empresario empieza un negocio, por más pequeño que sea, le va a generar supuestamente ganancias. ¿Qué hará con esas ganancias? Las va a capitalizar. O sea, una parte será para su bolsillo y la otra parte será para que siga invirtiendo. La pregunta es, ¿cómo se logra expandir una empresa? Mediante las inversiones. ¿Y qué cosa está invirtiendo? La utilidad que no distribuyó, la utilidad que no utilizó para su bienestar personal, las utiliza en el negocio, ¿verdad? A ver, ¿alguien me podría decir, por ejemplo, quién es el empresario más exitoso del Perú en el exterior? ¿Alguien conoce la historia de algún empresario peruano que haya generado empresas, por ejemplo, peruanas en otro país? Existe, lo voy a decir. A ver, allá, Carranza. Ahí está Carranza. En voz alta, Carranza. Prende tu micro. Gastón Acurio. Gastón Acurio, muy bien. Es uno de los más exitosos, ¿no? Claro, digamos que es el más exitoso en lo que se refiere a, digamos, ¿no? Gastronomía. Porque también hay otro peruano que son unos hermanos, que son los hermanos Añaños, unos ayacuchanos, que tienen la propiedad de esta empresa que se llama AGE, que, bueno, produce pues Cielo, Cola Real, Biscola, hay una que se llama, creo que es por ahí, ¿no? Y eso lo tienen en el mundo entero. Tú andas a Colombia, Cielo es el agua que más se vende, en República Dominicana es el agua que más se vende, en México tienen una gaseosa que se llama Cola Loca, ¿no? Que ha crecido pues en inversión, en producción, le hace la competencia a Coca-Cola. Bueno, ahora yo te hago una pregunta, a ver, Carranza. ¿De qué manera se ha generado tanto restaurante para ese señor, por ejemplo, para Gastón? ¿Cómo ha hecho para tener tantos restaurantes? Se expandió gracias a su talento. Ya, el talento, ¿no? Ya, él, por ejemplo, si hacemos un poco su historia... ¿Invirtió sus ganancias? Claro, lo mandaron a estudiar Derecho a París, a Francia, pero la plata que su papá le mandaba para estudiar Derecho lo utilizaba para estudiar cocina. Y con eso vino al Perú, puso su primer restaurante, hoy tiene 60 restaurantes en el exterior. Tiene incluso hasta franquicias, ¿no? Peruanas en otros países. Pero él tiene una lógica, ¿no? Él dice... Si gano $100, ¿no? Por ejemplo, al año, porque es mucho más lo que gano $100, para mi bolsillo y para mi esposa hay 10, ¿no? Y los 90 es lo que vamos a invertir para seguir abriendo el segundo local, el tercer local. O sea, eso se llama capitalizar las ganancias. Capitalizar significa darle valor agregado, ¿no es cierto?, a lo que tú estás produciendo, ¿no? A ver, Alinson Villanueva, dime. Alinson Villanueva. Profesor. Dime, ha levantado la mano. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, es que quería responder también la pregunta. Ya, ahora va a dar la oportunidad, no te preocupes, ¿ya? Perfecto. Entonces ya tenemos 3 formas para generar capital, ¿no? Mediante la explotación de los recursos naturales, la otra es mediante el ahorro, que se va a la inversión, y la otra es a través del excedente económico, o llamado también la generación de las utilidades no distribuidas, ¿ya? A ver, ahí tenemos ahora una forma en que podemos clasificar el capital, ¿ya? Siempre es importante que ustedes, como la clase está siendo grabada, más tarde pueden verla nuevamente o simplemente van haciendo un resumen en un blog y la van copiando a su cuadernito, ¿ya? Miren, el capital tiene 3 formas de presentarse, ¿ya? Se puede clasificar de acuerdo a la función que cumple, ¿ya? Acá vamos a interactuar bastante. También lo podemos clasificar según la rotación, o sea, las vueltas o las veces que se usa en el proceso, y también de acuerdo al costo, ¿no? Al costo, que es una teoría pues un poco más complicada. Hay que mencionar a 3 grupos de economistas que hicieron esta clasificación. Primero, los clásicos, ¿no? O sea, los economistas del siglo XVIII, entre los cuales estaba el señor que aparece en todo el libro, ahí siempre la caricatura, Adam Smith, ¿no? Es el señor que aparece siempre en todo el libro ahí, ¿no? Él fue el que habló sobre capital productivo y lucrativo, ¿no? Los neoclásicos, que son los economistas que renuevan el pensamiento clásico, hablaban de la rotación, ¿no?
hablaban acerca del capital fijo y el capital circulante. Y luego, en forma paralela, aparecen los socialistas científicos, llamados también los comunistas, ¿no? En este caso, una pareja de pensadores alemanes, uno llamado Karl Marx, o Carlos Marx, de ahí viene el nombre, marxismo, el marxismo, ¿verdad? Y el otro va a ser Federico Engels, ¿no? Ambos autores van a hablar acerca del capital constante y el capital variable. Así que voy a tratar de que lo entiendan a través de no solamente la teoría, sino la aplicación con ejemplos, para que ustedes puedan distinguir y cuando los llame o ustedes levanten la mano, automáticamente empiezan a lanzar su respuesta, ¿ya? A ver, de acuerdo a la función, se habla de dos tipos de capital, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un capital productivo, ¿no? Hay un capital productivo y también va a haber un capital lucrativo. ¿Alguien tiene su micro prendido, por favor? ¿Ya? Apaga tu micro. Repito, de acuerdo a la función se habla de un capital productivo y también se habla de un capital lucrativo. ¿Cuál es la diferencia según los clásicos? El productivo es aquel que genera nuevas mercancías. O sea, es un capital que se va reproduciendo a sí mismo, ¿no? Va aumentando el valor agregado en la actividad económica, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos mencionar las materias primas, ¿no? Porque la materia prima tiene la finalidad de convertirse en un producto elaborado, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que esa materia prima se vuelva un producto elaborado? Hay que utilizar instrumentos, herramientas, ¿no? O sea, el tronco del árbol, luego será plancha de madera y luego será una mesa, ¿no? ¿Y cómo hacemos para llegar hasta la mesa? Entonces tenemos que utilizar una sierra, una motosierra, un serrucho, un torno, un martillo. Entonces, eso se llama capital productivo, porque va a generar nuevas riquezas a nivel material. ¿Cuál sería el capital productivo, por ejemplo, a ver, de, no sé, pues una empresa textil, ¿no? Una empresa de gamarra que ahora están operando nuevamente, otra vez. Una empresa de gamarra va a utilizar, pues, tela, va a utilizar, ¿no? Bordados, va a utilizar tintes, va a utilizar maquinaria para finalmente producir las pijamas, la ropa que finalmente compramos. Eso es capital productivo. Capital que genera valor agregado, que genera valor adicional, ¿no es cierto? En cambio, el capital lucrativo, ¿por qué se le llama de esa manera? Porque es un capital que solamente lucra. Lucro significa ganancia, significa beneficio. Es un capital que solo genera rentas a su dueño. O sea, este capital por sí mismo no produce nada. Este es un capital que solo genera rentas, ingresos a su propietario, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se compran, pues, 3 minivan, ¿no? 3 vehículos de transporte urbano y los alquilan a otras personas, o sea, dan trabajo a otras personas. Imagínate, tengo una minivan que le alquilo a 120 soles diarios, por 3 son 360 diarios. Al mes sale más de 10.000 soles. O sea, esas máquinas son mías, no producen nada físicamente, solamente me están generando renta, solamente me están generando ingresos. Ese es un capital lucrativo. O de repente, si vamos pues a un banco, ¿no? Ponemos ahorros, eso también es un capital lucrativo. A mí me interesa no a dónde va el dinero, sino que ese dinero se vaya multiplicando. Para eso está la tasa de interés, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hospedaje también está dentro de esa norma llamada capital lucrativo. Muchachos, una pregunta. ¿Se ve bien la imagen, la diapositiva? No, no se No, visualiza no bien. se ve. No se visualiza. No, Solo está en capital y lo demás no. Sí. Ya me la puse así, perdón. Es que está fin, a ver, retrocédale. Vamos a silenciar esto.
Ahora sí, muchachos, ¿se ve bien? ¿Amplio? Sí. Ya. Yo no le hago caso. Pues la te bajé, pues, para ver. Ah, había dicho. Ya. A ver, ahí había un problemita con el internet, ¿ya? Y ahora sí, ¿se ve total la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya, en antes se veía un poco nomás, ¿no? Ya, Sí. perfecto. Ya, pero igual han aprendido, ¿no? O sea, lo importante, ahora vas a aprender en mayor dimensión. Ya, estábamos hablando sobre el hotel, ¿no? Ya. Por ejemplo, ahí está, un ejemplo, a ver, una aplicación. En los últimos 3 meses, ¿qué ha pasado con los hoteles? Ha bajado sus ingresos. Han bajado sus ingresos porque han estado cerrados, ¿no? Creo que ya se les está permitiendo, con los protocolos de sanidad, aperturarse, abrir nuevamente, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente ha generado un problema de ingresos, ¿no? Pero ahora los hoteles están volviendo nuevamente a funcionar, pero son capitales lucrativos, ¿no? Porque evidentemente solo le están generando rentas al propietario, ¿no? Por ejemplo, un casino. Ahí está, otro ejemplo de los negocios que están, eso sí van a tener que esperar pues hasta el próximo año, ¿no? Inclusive ya hay muchos tragamonedas, esos que están en tu barrio, que ya tuvieron que cerrar porque no pueden pues generar ingresos cuando no pueden funcionar, ¿no? Pero un casino, por ejemplo, es lucrativo, ¿no? Pues tú vas al casino, dejas tu sueldo o tu dinero y al día siguiente ya no tienes nada, ¿no? Esa es una realidad que funciona para el capital lucrativo, ¿ya? Ahora, de acuerdo a la rotación, ¿ya? O sea, según la rotación significa las vueltas que el capital, digamos, tiene en el proceso, ¿no? Se habla de capital fijo y también se habla de capital circulante. ¿Cuál es la diferencia entre ambas formas de capital? Mira, el capital fijo es aquel que según los neoclásicos se utiliza en varios procesos productivos, ¿no? Es un capital que se va a utilizar permanentemente en la producción. Es un capital que no va a cambiar de forma, ni tampoco va a cambiar de dueño. O sea, no se va a transformar ni se va a transferir. Y además, ojo a esto, esto es muy importante en la pregunta que voy a hacer, el capital fijo es aquel que está orientado fundamentalmente a transmitir parte de su valor al producto elaborado. O sea, no le vas a cobrar al cliente lo que cueste el capital fijo, solamente una parte que los economistas llaman la depreciación. Bueno, vamos a traducir lo que hemos hablado en un concepto bien elemental. Por ejemplo, a ver, imagínate el negocio de Rockies, ya, una pollería. ¿Cuál es el capital fijo de esa pollería? Sería, por ejemplo, el horno, ¿no? Otro capital fijo sería la infraestructura, ¿no? Las mesas, ¿no? Los televisores, ¿no? El juego que pone ahí para los niños, ¿no? La moto que usa para el delivery, eso se llama capital fijo. Ahora, ¿por qué el horno se llama capital fijo? Porque el horno lo vas a utilizar en varios procesos de producción. El horno lo vas a utilizar permanentemente en el proceso. No va a cambiar de forma, no hay un pollo en forma de máquina, ni tampoco va a cambiar de dueño. El horno sigue siendo horno por más miles de pollos que haya producido. Y además, cuando tú vendes el pollo a la brasa, no le vas a cobrar, ¿no es cierto?, el costo del horno al cliente. Pues no, tú no vas a comprar a decir, señor, ¿cuánto está el pollo a la brasa? Está a 70 soles, más 20.000 del horno sería 20.070. Sería pues el pollo más caro de la historia. No se puede hacer eso, pero eso sí, el horno con el tiempo se va deteriorando, se va, digamos, ¿no?, dejando de aplicar en la producción. Ese desgaste se le conoce como la depreciación, ¿ya? Eso sería, ¿no es cierto?, el llamado capital fijo, ¿ya? Capital fijo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer algunas aplicaciones. A ver, Coveña, Adriana Coveña, rapidito, por favor. Profesor, buenos días. Una preguntita, buenos días. Dame el capital fijo, a ver, de una empresa de transportes. Bien fácil, ¿ah? Cruz del Sur, por ejemplo, a ver. El bus. El bus, muy bien. Ya, ¿por qué es capital fijo el bus? Porque con eso genera ganancias por las personas que pagan para... Imagínate, ese bus no está programado para hacer un solo viaje, salvo que sea tan piña que claro. el primer día que sale se caiga, ¿no? Pero el bus va a ser para varios viajes, o sea, va a ser 10, 15 años útil a una empresa, ¿no? Y además, cuando tú compras el pasaje, por ejemplo, te vas a Trujillo, no vas a pagar pues el costo del ómnibus, ¿no?
sea, no vas a pagar, pues, el precio que tiene la máquina, pues, en este caso, ¿no? Porque sería el pasaje más caro del mundo. Ya, muy bien, perfecto, no hay problema, te voy apuntando, ¿ya? A ver, Cosíos. Cosíos Valencia. Buenos días, Buenos maestro. días. Ya, a ver, hijo, tú mismo eres. Buenos Para días. el colegio Sapo Oliveros, ¿cuál sería su capital fijo? Un colegio. ¿El colegio? El colegio, no entiendo. Ah, la infraestructura, ¿te refieres tú? ¿El local? Ajá. Ya, el local, ¿qué más? Pues las carpetas, ¿no? Van a estar años en el proceso. Las pizarras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué capital fijo estoy utilizando ahorita para hacer la clase? ¿La Aparte de computadora? pizarra, la computadora, ¿no es cierto? La lacto, ¿no? La PC, ese es un capital fijo. La estoy utilizando en N clases, pero no te voy a cobrar lo que he gastado en la computadora para hacerte la clase. Lo que te voy a cobrar es el desgaste de la máquina, ¿no? O sea, la depreciación, ¿ya? Qué bien, ya bien, perfecto. Ahora, ¿qué cosa es el capital circulante? El capital circulante es aquel que solamente va a durar un ciclo productivo, ¿ya? Es aquel capital que se va a utilizar en un solo proceso de producción. Y por lo tanto es un capital que va a estar rotando permanentemente, se va consumiendo en el proceso. Por ejemplo, los insumos que tú empleas para producir un bien. Si tengo una panadería, todos los días debo comprar harina, levadura, aceite, sal, ¿no? Frutas, si por ejemplo voy a hacer pasteles, ese es un capital circulante, ¿no? Suministros, por ejemplo, la energía, las bolsitas para llevar, ¿no es cierto? Si es una anticuchería, los palitos que tengo que comprar, ¿no? Si es un restaurante, las cajitas descartables, el combustible que emplea una empresa, eso se va a llamar capital circulante. A diferencia del capital fijo, el capital circulante solo se emplea en un proceso de producción y tú se lo cobras al cliente cuando vendes el producto. Por eso se le llama el capital circulante, ¿ya? A ver, ¿cuál es el capital circulante de una juguería? Fácil, las frutas, porque yo compro la piña para hacer el jugo, pero en el precio del jugo estoy cobrando lo que he gastado en la piña, ¿no es cierto? A más jugos que tomes, te voy a cobrar más porque más piña estoy consumiendo. ¿Se dan cuenta? A ver, entonces, en ese parámetro, a ver, Franco Pacheco, Agapito, buenos días. Ya, buenos días, hijo. Buenos días. ¿Buenos días qué? Maestro. Ah, ya, gracias. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el capital circulante, por ejemplo, de una pollería? Ya, bien fácil, ¿ah? El pollo. El pollo que has comprado para prepararlo. ¿Qué más? La leña. La leña. La leña, ya, o el carbón, según cómo lo utilizas, ¿no? Si es eléctrico, la energía, ¿no? ¿Sí? Las verduras para hacer ensalada, ¿no? Todo eso se llama capital circulante. Ya, muy bien, perfecto, apaga tu micro. Entonces, una pregunta, a ver, voy a poner un ejemplo y tú me dices por qué es fijo y por qué es circulante, ¿ya? A ver, pregunta para, a ver, ahora sí, Collantes, Villanueva, Allinson. Profe. A ver, la pregunta es para ti. Vamos a suponer que yo soy guardaespaldas, ¿ya? Tengo pinta de guardaespaldas, así que soy guardaespaldas de un empresario. Entonces, para eso me he comprado mi Beretta de 38, o sea, una pistola, ¿no? Y también me he comprado municiones, ¿no? He comprado balas, o sea, ando siempre preparado para defender a mi jefe, ¿no? ¿La pistola qué es? ¿Fijo o circulante? Fijo. ¿Por qué? Bueno, va a ser usada en el proceso, pero no va a ser gastada del todo, porque ya que con las balas compras más y las sigues utilizando. Claro, o sea, lo que voy a comprar son balas, no pistolas, ¿no es cierto? La pistola la proyecto para un tiempo, ¿no? Y aparte que cuando uso la pistola en mi trabajo, ¿no? El que cambia de forma no soy yo ni la pistola, sino la víctima, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Y las balas pasan a ser un capital que circulante. Circulante, porque se supone que en el servicio que yo doy le estoy cobrando al jefe las balas que estoy gastando, ¿no? Si quiero más balas, le pido más dinero. ¿Te das cuenta? Aparte que la pistola se deprecia, pero la bala no se deprecia. La bala simplemente desaparece o se consume en el proceso. Queda solamente el casquillo, ¿verdad?
Qué bien, qué bien, perfecto. Está bien, hijita, no hay problema. A ver, la alumna Yesu, Diana. Buenos días. Yesu, ¿estás ahí? Si no participa, implica que es 0, ya no hay ningún problema. No podemos obligar a la distancia, ¿no? A ver, Antonella Núñez. Profesor, Buenos días. buenos días. Ya, una pregunta, hijita, a ver, rápido nomás, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos ganado, tenemos vacas, por ejemplo, para producir leche? ¿Qué tipo de capital sería la vaca en ese momento? Según la rotación. ¿Capital productivo? No, según la rotación. Ahí está el cuadro bien grande ahí. Ya, ahí discúlpeme. Circulante. Circulante. O sea, yo ordeño la vaca y mañana hay que traer otra vaca. O sea, la vaca ya desapareció. ¿Sería así tu concepción? ¿O sería capital fijo? Sería fijo porque la usan constantemente. La usa constantemente. Es como una máquina de hacer leche, solo que es un ser vivo, ¿no? Ya. ¿Y cuándo será circulante la vaca? ¿Cuándo será circulante? Así es. Porque usas en varios procesos, pues. La vaca será circulante cuando la beneficies, o sea, le des vuelta para vender su carne. ¿Está bien? Ya, hay que estar más atentos. Ya. Apaga tu micro. Parece que Firulay está ahí haciendo bulla. Gracias. A ver, tercero. Ahora viene de acuerdo al costo. Ya, esto sí es un poquito tranca, así que lo voy a explicar y por favor planteen la duda que puedan tener, ¿ya? De acuerdo al costo, se habla del capital constante y también se habla del capital variable. Pero ojo que esta definición la hicieron los socialistas. O sea, obviamente un socialista, un comunista, tiene un pensamiento así como el color de mi polo, es rojo, ¿ya? O sea, es un extremo político, en el sentido que el capitalista piensa en el capital como ganancia, pero el socialista piensa en el capital como medio para explotar y sacar ganancias. Entonces hay una diferencia ideológica muy grande. Mira, según el costo, los marxistas dicen que el capital constante es aquel que por sí mismo no produce nada. Es un capital que no genera valor por sí mismo, ¿verdad? Es un capital, digamos, que necesita de la fuerza de trabajo para poder generar riqueza. Sin el hombre, ese capital no produce nada. Es como que yo diga, ¿no? Si yo tengo tela, si yo tengo máquina de coser y me dicen, haz un pantalón, yo con la mano de obra que incorporo haré que la tela y la máquina se conviertan o se produzca un pantalón, ¿no es cierto? O sea, el valor agregado lo genera el trabajo. Por lo tanto, tanto la máquina de coser como la tela, ambos van a ser capital constante. ¿Me dejo entender? Solo que la máquina es un capital fijo y la tela es un capital circulante. O sea que en el capital constante tenemos los dos capitales juntos, ¿no? El fijo y el circulante se aunan para formar el llamado capital constante. ¿Cuál sería el capital constante de la juguería? Serían las licuadoras y también las frutas y los demás ingredientes que ponemos en la producción. ¿Cuál sería el capital, por ejemplo, constante para una panadería? Sería pues los insumos que en la madrugada van a permitir producir el pan, más el horno que va a permitir que el pan se pueda procesar. Eso sería el capital constante, pero sin el hombre no producen nada. Por lo tanto, para los marxistas, el trabajo humano se vuelve una mercancía que a la vez va a tener que ser incorporado en el capital constante. Por lo tanto, lo que el capitalista hace es comprar la fuerza de trabajo. Lo que el capitalista hace es comprar la mano de obra de las personas, pero a cambio de un pago que se llama salario. Pero cuidado, el salario nunca va a ser igual al valor que genera la fuerza de trabajo. Hay una parte de ese valor, me dejo entender, que el obrero genera, pero que no se le paga, pero que no se le remunera. Profesor, ¿cómo se llama ese valor que usted genera y el capitalista no se lo devuelve? Ese valor tiene un nombre, se lo van a memorizar, hoy van a soñar con él. Se llama la plusvalía, ¿ya? ¿Qué cosa viene a ser la plusvalía?
La plusvalía viene a ser el valor de la mercancía que el capitalista se lo apropia, ¿no? Que el capitalista, digamos, lo acumula como una ganancia individual, explotando al obrero, al mozo, al cocinero, al profesor, a todos aquellos que vendemos la fuerza de trabajo. Es como que, a ver, yo trabajo en una fábrica de embutidos, ¿no? 10 horas al día, el dueño me paga 100 soles por ese jornal, por ese día, pero ¿qué pasa? Que los embutidos que yo he producido el día de hoy valen 300, pero me han pagado 100, o sea, mi trabajo vale 300, porque mi trabajo ha hecho que las máquinas y las carnes se vuelvan embutidos, pero solamente me han pagado 100. ¿Cuánto no me pagaron? No me pagaron 200. Esos 200, al final, ¿quién se lo va a apropiar? El dueño de la empresa, se lo va a apropiar el capitalista. Esos 200 se conoce como plusvalía, ¿está bien? La plusvalía viene a ser la riqueza, me dejo entender, creada por el trabajador, pero que no es apropiada, me dejo entender, por los empresarios, ¿no? Que en todo caso el empresario se la apropia explotando al trabajo, ¿no? Explotando la mano de obra, ¿ya? A ver, entonces vamos a plantear una serie de preguntas rapiditas para poder hacer la práctica y empezamos ya a tener un compartir de examen oral, ¿ya? A ver, ¿algún voluntario que quisiera responderme una pregunta y la nota puede llegar hasta 20 en el oral? Yo en los orales pongo 16, 18. Allá, Huertas, Stephanie. Ya, en parte, ya, levanta la mano para poderlos ver. A ver, Stephanie Huertas. Buenos días, maestro. Buenos días. Allá. A ver, ya, de Barranca, ¿no? Ya, a ver, Huertas, dime, bien facilito, ¿ya? Si tú fueras la dueña de esa fábrica de embutidos, ¿no? Acuérdate que yo te he generado 300 soles de embutidos y tú me has pagado 100. ¿Cuánto tú te has apropiado? ¿De 200? De 200. ¿Eso cómo se llama? Lo dije hace un instante. Empieza con P. Empieza con plus. ¿Plus? Ah, plus se llama. Ya. ¿Plusvalía? Plusvalía, pues, mamita, plusvalía, ¿ya? Ya, a ver, la pregunta es esta, ya. Ahorita dejen la mano levantada a los muchachos que están en línea, ya, para poderles preguntar. A ver, al toque no vas, hijita, estamos con Laura. ¿Cómo harías tú para explotarme más? A la distancia, ¿no? ¿Qué harías tú para que esos 200 que tú has ganado indebidamente con mi trabajo, tú lo puedas incrementar? Le daría más trabajo. Así de simple, más trabajo nada más o más horas de trabajo. Más horas de trabajo y le daría más trabajo para que me dé más dinero. Para generar más mercancía. Ya, puede ser una de ellas. Ya, muy bien. Está bien, no hay problema. Vamos a apuntarlo ahí, ¿ya? Listo. A ver, Gerald Germán. ¿Tu apellido cuál es? Malásquez, profesor, buenas tardes. Malásquez. A ver, papá, Malásquez Valle, ya, acá te tengo. Ya, ¿cómo harías tú para sacar plusvalía a un trabajador, a un obrero, a un propio, a un mozo, a un gerente, ¿no? ¿Sacarle plusvalía? Claro, o sea, ¿cómo harías tú para aumentar tus ganancias? Para explotar más a la mano de obra. Según la teoría marxista, pues, ¿no? Ya, mucha onomatopeya. Cuando uno dice ya es floro, ¿no? A ver, Bexabe Alexander, o Alexandra, perdón, Bexabe. ¿Le reduciría el sueldo? Muy bien, caramba, ya estás aprendiendo a explotar. O sea, primero bajas el salario, ¿no? Bajas el salario y mantienes la jornada de trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo las empresas para poder sobrevivir ahorita? Le han dicho al trabajador, ¿quieres seguir chambeando? Ya, entonces te voy a bajar el sueldo. Habla. Y como hay bastantes venezolanos afuera, tiene que aceptar, ¿sí o no? Tú has visto los restaurantes, ¿no? Cuando funcionaban normalmente, tenían más mozos que anteriormente. ¿Por qué pasaba eso? Porque la mano de obra estaba abundando, ¿no? Otra razón también puede ser cuando el capitalista sube precios, ¿no? Sube precios, pero no sube el salario. Entonces, el capitalista le está diciendo al obrero, tú me estás dando más ingresos, pero yo no te voy a dar mejor salario.
Esa es una forma también de sacar plusvalía. Y la otra forma de plusvalía es a través de la mejora tecnológica, ¿no? Cuando las tecnologías mejoran, el resultado es, evidentemente, una productividad mucho mayor, ¿no? Eso sería entonces la razón de entender el capital, ¿ya? Al toque nomás vamos a trabajar un poco la práctica, ¿ya? A ver cómo nos va en esta idea, ¿ya? Vamos a trabajar un poquito la práctica. Ahí la tenemos. ¿Se ve bien? ¿Ya dime el celular o cómo? Sí. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Ah, ya, gracias, muchachos. Pásenme la voz, ¿ya? Porque a veces hay problemas en la línea y hemos tenido... Siempre pasen la voz, ¿ya? Prendan su micro para poder entenderlo, no hay problema, ¿ya? A ver, vamos a hacer algunas preguntitas de la teoría, pero más vamos a las preguntas objetivas, ¿ya? A ver, dice la pregunta 1. A ver, dice ahí, todo capital debe ser, ¿ya? Todo capital es riqueza, ya ahí pones todo capital es riqueza, pero no toda riqueza es capital, ¿ya? Tremenda línea para poner un no, pero no toda riqueza es capital, ¿ya? Así se podría mencionar. A ver, la número 2, al toque, ya, por favor. El capital se forma por la acción del hombre sobre la naturaleza. ¿Ya? ¿Correcto? Y por la formación del ahorro en el sistema financiero. O sea, sacas materias primas, ya tienes capital. Y también cuando ahorras en los bancos van a poder prestar, ¿no es cierto?, a las empresas, ¿no? Y por la formación del ahorro en el sistema financiero, ¿ya? A ver, la 4, rapidito, ¿ya? Algunas quedan para ustedes, muchachos. A ver. Tasa de interés, beneficio, crea riqueza, genera ganancias. A ver, ¿quién genera ganancias? El capital lucrativo, ¿ya? Solo te genera ganancias. La casa que alquilas es solo para ganar plata, nada más. ¿Ya? A ver, crea riqueza. ¿Quién es el que crea riqueza? El que va a crear riqueza, evidentemente, es el capital productivo, ¿ya? Capital productivo. La tasa de interés se aplica al dinero, o sea, al capital financiero. Eso lo dijimos al comienzo. Y finalmente el beneficio, o sea, la ganancia es producto del capital real, ¿no? Si yo con un poco de papas hago causa y vendo la causa, voy a generar un beneficio, ¿ya? La papa y los insumos que empleamos, todos los medios de producción, los economistas le llaman el capital real, ¿ya? A ver, vamos a buscar una de verdadero o falso. A ver, vamos a la pregunta... A ver, la pregunta número 6, a ver, ¿ya? Porque es para relacionar, una preguntita de relacionar. A ver, capital constante, capital fijo, capital variable y capital debe ser ahí circulante, ¿no? No capital creciente. Corrijan eso, ¿ya? Esto debe ser capital circulante. A ver, el capital variable es la fuerza de trabajo, ¿ya? Ahí sería capital variable, ¿ya? Fuerza de trabajo. ¿Quién incorpora todo su costo? El capital circulante, ¿no? Cuando compras tu alita broster, 6 soles, ¿no es cierto? Te están cobrando el pollo que ha comprado la señora para hacer la alita broster. Ese es el capital circulante, ¿ya? No cambia su costo, incorpora parte de su costo. El que no cambia su costo es el capital constante, mientras no intervenga el hombre, ¿no? Una licuadora sola no va a hacer el jugo, pues necesita el trabajo de la persona. Y luego viene el capital fijo que incorpora parte de su costo, ¿ya? Incorpora parte de su costo al producto, ¿ya? Capital fijo. A ver, la pregunta 7, al toque, ¿ya? Colocar verdadero o falso. El capital es la riqueza humana e instrumental, verdadero, ¿no? Porque el capital en ese caso estaría ubicándose como medio de producción. Toda riqueza es un valor de uso, también es verdadero, porque la riqueza va a generar una utilidad, ¿no es cierto? Genera un beneficio, una satisfacción. El capital constante cambia su valor rápidamente, ¿no? Necesita del hombre. Mientras el hombre no intervenga, mandan cancho, no produce nada. ¿Está bien?
Y el capital fijo dice no se puede transferir, o sea, no se transfiere al producto, o sea, al precio del producto. Eso sí sería verdadero. Imagínate que el taxista te cobre por el costo del carro, ¿no? Las carreras costarían, pues, más que el carro, pues, ¿no? Absurdo, pues. ¿Ya? Más bien lo que hace el capital fijo es depreciarse, ¿está bien? A ver, vamos de frente a algunas preguntitas rápidas sobre, preguntas objetivas. A ver, el capital real es de tipo instrumental, ¿ya? O sea, son capitales materiales, son capitales físicos, ¿no? El tractor, por ejemplo, de un agricultor es un capital real, ¿no? La lúcuma que emplea Donofre para hacer los helados es un capital real, son capitales instrumentales, son capitales físicos, ¿no? Al comprar la fuerza de trabajo, o sea, al pagar salarios, se está dando uso al capital variable, ¿ya? Según la teoría marxista. Ya esa pregunta está bonita, lo comentamos al comienzo del tema. El grado de preparación de la PEA de un país constituye el capital humano, ¿ya? O sea, la calificación de las personas, la calificación de la gente. En la economía de cambio, el pago al factor capital, o sea, cuando tú tienes un capital físico, un capital productivo, lo conviertes en un producto y lo vendes, ¿no? Eso te va a generar un beneficio, ¿ya? Ahora, si la pregunta hubiese sido en una economía de crédito, en una economía financiera, la respuesta hubiera sido el interés. Pero acá me hablan de la economía de cambio, la economía mercantil, ¿ya? A ver, la pregunta 15 es una pregunta de historia económica, obviamente. Durante los siglos XVI al XVIII se desarrolló, hay una doctrina económica que apareció en esa época que se llamó el mercantilismo, que afirmaba que los países son ricos en la medida que puedan obtener oro y plata, ¿no? O sea, el capital mercantilista. Eso se llama el capitalismo comercial, ¿ya? Capitalismo comercial. A ver, ¿cuál de esos países no se considera capitalista propiamente, ¿no? Aunque la pregunta ya está un poquito desfasada, porque esta pregunta es del año anterior. Y acuérdense que el año anterior había un gobierno que tuvo que caer aquí en Sudamérica, es un vecino nuestro, con ellos compartimos el lago Titicaca, ¿no? ¿A qué país me estoy refiriendo? ¿Alguien podría decirme? Bolivia. Chile. Bolivia. Chile. A ver, Bolivia. Fariana Huanchaco. Fariana, prende tu micro, gracias. Ya, una pregunta. Bolivia tenía un gobernante que ya dejó el poder, pues lo tuvieron que sacar porque hizo una trampa en las elecciones. ¿Quién fue? Gobernó casi 14 años. Casi tu edad estuvo en el gobierno. Ahora está en otro país, creo que está en México, exiliado. Evo Morales, ¿ya? Evo Morales implementó en Bolivia un modelo socialista de gobierno. O sea, el Estado controlaba todo el proceso económico. Parece que le dio resultados en los últimos años, porque hizo que Bolivia empezara una tendencia hacia el crecimiento. Pero muchos decían que Bolivia era como la sandía, ¿no? Era verde por fuera, ¿no? Pero roja por dentro. O sea, era comunista políticamente, pero ante el mundo se comportaba como un país liberal. Si la pregunta la adecuamos al año anterior, la respuesta sería Bolivia. Hoy ya no, porque ya los sistemas han ido cambiando. A ver, el imperialismo, ¿qué cosas predominan en el imperialismo? Van a predominar, obviamente, los monopolios, ¿no? Las grandes empresas que ponen sus capitales en los países más pobres, ¿no? ¿Cómo se llama el capital que no cambia de forma ni de dueño? Fijo, pues. Acuérdate que yo era guardaespaldas, ¿no? La pistola sigue siendo mía, ¿no? ¿Te das cuenta? Las balas no, porque las balas ya están en el cuerpo de la víctima. A ver, la 19. Capital que genera la plusvalía. Pues papá, variable, la mano de obra, es el único que puede generar valor, el trabajo. Una pregunta, ¿quién se queda con la plusvalía? ¿El obrero o el capitalista? El capitalista. Capitalista. Muy bien, qué bonito salón, de verdad. Cuarto año se está comportando como el aula más homogénea. A ver, salvo los que no hacen tarea. 20. Capital que incorpora todo su costo al producto elaborado, ahí está, es el capital circulante, ¿ya? O sea que, muchachos, tienen que tomar en cuenta esta idea, ¿ya? Y para terminar, porque ya nos hemos pasado la hora,
Anoten la tarea, por favor. La tarea, ya sabes, no la mandes un día distinto al jueves. Y no la mandes en una hora distinta de 5 a 9. Porque si tú la mandas en una hora distinta, simplemente no se revisa. Por favor, por orden, para no... Porque yo trabajo en otros lugares, entonces el día lunes tú me mandas tu tarea y estoy revisando tareas de otro lugar, se va a cruzar, pues, ¿no? Y vas a terminar en otro colegio, ¿ya? O en otra universidad. Bueno, la tarea es la siguiente, ¿ya? Anota ahí cómo se clasifica, bien fácil, ¿ah? La plusvalía, ¿ya? ¿Cómo se clasifica la plusvalía? Nada más. Repito, ¿cómo se clasifica la plusvalía? Solamente hagan un resumen, ya no hagan, hay unos que hacen testamentos, no, solamente en media página o máximo una página, haces tu mapa conceptual, tu cuadrito, y no habrá ningún problema, ¿ya? Así que muchachos, espero que hayan entendido, la clase ha estado muy amena, han hecho muy buenas participaciones, y eso me regocija, ¿ya? Bien muchachos, nos vemos en la siguiente clase. ¿Todo bien? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí. Hasta luego, Sí, muchachos. maestro. Hasta luego. Hasta